La Corte de Constitucionalidad amparó a diputados de la bancada Voz, quienes denunciaron a la Junta Directiva del Congreso de la República para que se conociera de inmediato la separación de la diputada Karina Paz del bloque legislativo, por lo que también se ordenó que la diputada sea separada del cargo como primera secretaria de la Junta. Ahorita con esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, lo que tocaría es que finalmente la Junta Directiva cumpla con eso que ya la misma ley orgánica indica, de leer el oficio, poner de conocimiento del Pleno del Congreso de la República la separación de la diputada Paz. Acabamos de ser notificados hoy por la tarde, estamos esperando que se la notifique a todas las partes procesales involucradas y a partir de ahí pues ya esperamos que en la próxima sesión plenaria este procedimiento de poder leerse la carta finalmente pues se ha agotado y con eso ya poder proponer quién va a ser el miembro de la bancada que ocuparía esa junta directiva. El primer vicepresidente del Congreso de la República, Jorge Castro, explicó cómo será el proceso una vez el Congreso sea notificado del amparo de la Corte de Constitucionalidad, pues la bancada deberá proponer a otro congresista del mismo bloque. Corresponderá al bloque respectivo, independientemente del diputado que corresponda, pues realizar el procedimiento que está establecido para que el Pleno pues pueda elegir el reemplazo que corresponde por una acción judicial en este caso. En cuanto a... Pero no a la Junta Directiva en su conjunto, o sea, un diputado que pueda ser de alguna manera dejado como independiente, de tal manera de que la sentencia fuese de que se le separa de su bloque y por ende entonces corresponde a ser independiente. El bloque que representa a ese diputado en Junta Directiva es el único que se debería, en este caso, de proponer ante el Pleno a otro diputado del mismo bloque para que ocupe el lugar que el bloque tiene en esa representación. La solicitud de la separación de la diputada Karina Paz del bloque Voz se presentó el pasado 20 de enero ante la Junta Directiva del Congreso de la República. Bien, vamos entonces a iniciar con la explicación, porque creo que esto es lo que tenemos que entender un poco sobre lo que está pasando con este proceso de la diputada Karina Paz. ¿Y qué representa entonces para ella el hecho de que la Corte de Constitucionalidad ya haya ordenado al Congreso de la República poderla separar de Junta Directiva y obviamente de su bloque también? Sabemos que el hecho de pasar a ser una diputada independiente y hacer este cambio tiene ciertas repercusiones y ciertos procesos que tienen que cumplirse. Vamos a ir explicando estos puntos, Fernando. ¿Qué traducción se da entonces a esta resolución de la CC para la diputada Karina Paz? Bueno, en primer lugar, la acción que presenta el partido Voz ante la Corte de Constitucionalidad, en donde esa acción de amparo lo que buscaba era pues que Karina Paz ya no fuera parte de este bloque legislativo. Se otorga el amparo provisional por parte de la Corte de Constitucionalidad ante el derecho de petición, en este caso de esta persona jurídica que es el bloque legislativo, el partido en sí. Y resuelve que efectivamente, haciendo el análisis de los parámetros que aporta el partido Voz, definitivamente era para resolver con esa forma en cómo se notifica, en cuanto a que definitivamente ella ya no podía seguir siendo parte de este partido político y obviamente del bloque legislativo. ¿Qué sucede? Bueno, ahí está lo más importante, la repercusión jurídica que realmente es el detonante para el ámbito político en el que se mueve Karina Paz, es que no puede continuar siendo parte de la Junta Directiva. No puede pues estar en ninguna comisión. Así es. Y obviamente esto anula mucho el movimiento que la diputada había tenido desde el año pasado y que había sido realmente una diputada muy mediática, muy activa definitivamente, con líneas de criterio que compartía realmente a través de sus redes con pues, la población en general, y generó en algún punto esos roces con los diputados del partido Voz y naturalmente esto llevó a esta consecuencia. Al final hay que recordar que el derecho de petición te asiste en cualquier ámbito en el que tú te manejes. Y fue lo que hizo, por supuesto, en este caso el partido, presentar pues todo lo que consideraban las pruebas fehacientes
para que naturalmente se pudiera dar ese espacio a una resolución favorable a su solicitud de el amparo, ese amparo constitucional ante la violación que ellos habían considerado las actitudes y las actividades de la diputada Karina Paz pues les había generado. Así es que la Corte de Constitucionalidad determina que efectivamente se había generado esta manera, estos movimientos por parte de la diputada que sí afectaban la esencia del partido como lo presentaron los diputados de Voz, y naturalmente la resolución al ser notificada pues es solo ya de que se ejecute dentro del organismo legislativo. Hoy por la tarde y noche estuvieron en ese conocimiento de la notificación de esta resolución, y por supuesto mañana tendremos ya una forma mucho más amplia de poder analizar cuáles fueron los espacios que el legislativo tomó en cuanto a movimientos en ese tablero de ajedrez llamado Congreso de la República, pero por sobre todo cuando esto afecta a la Junta Directiva. Ahí estamos hablando realmente de un espacio muy importante que todos los guatemaltecos tenemos que tomar en consideración y saberlo y conocerlo, porque recordemos, esto es justamente lo que pasa en el país en donde nosotros vivimos. Cualquier acción que afecte el día a día de los tres organismos del Estado, cualquiera sea el que se esté tocando en el punto a analizar, cualquier entidad autónoma, cualquier entidad descentralizada, no importa, cuando estés hablando realmente del sector público, nos afecta a todos los guatemaltecos. Y en este caso hay que estar muy pendientes de cómo esto va evolucionando, porque definitivamente la información que está generando el Congreso de la República, si te das cuenta, Sandy, es día tras día. No hemos parado desde la semana pasada de tocar puntos de las acciones tomadas dentro del organismo legislativo. Aquí hay varias dudas y varios comentarios que yo he podido ver y quiero ir aclarando algunos, ¿no? Veían comentarios que iban orientados en, bueno, pero ¿qué proceso se puede seguir a lo interno de las agrupaciones políticas, de las bancadas, para expulsar a un miembro que consideren que ya no están entonces en la línea de la agrupación? ¿Es necesario que la Corte de Constitucionalidad tenga que meterse, tenga que conocer este tipo de casos para que puedan separarlo? ¿Cómo explicamos este proceso? ¿Cómo es el procedimiento legal? Claro. Bueno, hay que empezar, como dice el dicho, por el inicio. La bancada Voz presentó la solicitud a la Junta Directiva. Se le hace llegar la solicitud que en derecho corresponde, y es justamente el presidente de la Junta Directiva, diputado Nery Ramos, quien no le da el trámite que en derecho corresponde a esta solicitud planteada en su momento por la bancada. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sandy, hay una violación al debido proceso, porque debe existir una recepción de la solicitud que realiza la persona individual o jurídica, y tienes la harta obligación, así lo estipula nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, de resolverla. Y tienes un plazo, tienes 30 días para resolver, cuando estás en un ámbito de ser funcionario o bien ser empleado público. Entonces, se recepciona, mas no se le da el trámite, no se le da la resolución que en derecho debía aplicarse, y entonces hay una violación a los derechos, se vulneran los derechos del partido Voz. ¿Qué es lo que toca entonces? Obviamente no hubo una recepción, no hubo un debido diligenciamiento de lo solicitado y no hubo una resolución a la petición, entonces correspondía presentar el amparo porque se habían violentado los derechos constitucionales de, en este caso, una bancada. Y eso afectaba completamente la estructura de cómo se estaban planteando pues esos mecanismos que no hacían match con el bloque Voz y las acciones de la diputada. Entonces, por eso es que se da la acción de amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad, porque en su momento debido no se le dio el trámite correspondiente a la solicitud planteada por el órgano correspondiente, que era la Junta Directiva.
Eso es muy importante poderlo aclarar para entonces comprender legalmente cómo es el procedimiento Así y es. ver entonces por qué es que se recurre a la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que es un alto órgano y algunos decían, bueno, y no que el Congreso es independiente, sí, pero obviamente hay temas Claro. que cuando ya están en un punto de violación o de consulta De los o de derechos amparo, constitucionales. exactamente, Ajá. la Corte de Constitucionalidad es quien debe entonces resolver este tipo de situaciones. Y como tú le decías, el derecho de petición era el punto que se estaba alegando y por lo tanto entonces se elevó a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué pasa ahora y cuál sería el procedimiento que debe seguir la Junta Directiva? Porque obviamente este espacio va a quedar vacante. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días o legalmente correspondería luego de conocer esta noticia? Bueno, obviamente lo más importante y es el punto prioritario, el punto A, es ejecutar lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Claro. No se puede incurrir en desobediencia. Si no, ya viene otra Porque acción. ¿Verdad? no solo la acción de no obedecer lo que establece el máximo orden de defensa constitucional, que es la CC, sino que ya pueden devenir también acciones penales, porque la desobediencia ya es una figura delictiva. Y entonces ese delito está contemplado dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal y por supuesto ya entraría el Ministerio Público a hacer la investigación correspondiente en el momento en que obviamente ya no tengan el derecho de antejuicio los funcionarios que se vean involucrados en el no cumplimiento de lo que establezca la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y sabemos perfectamente que ninguno de los miembros de la Junta Directiva se va a querer someter a un espacio de esta naturaleza por el hecho de, a ver, pongámosle un nombre, de que por rebeldes no quieran ejecutar o implementar lo que se les instruye por parte de la CC. Entonces, creo que eso lo vamos a solo a tocar y ponerlo como una explicación, pero definitivamente nadie va a dejar de ejecutar lo que se establece por parte de la CC. Y después, obviamente, cuando se declare la vacante de esa secretaría, pues ella funge como una secretaria dentro de la Junta Directiva, pues naturalmente el Pleno deberá proceder a escoger a la persona que naturalmente llegue a ese espacio, parte de la misma democracia que se vive en Guatemala, y en este caso uno de los organismos del Estado tan importantes como el legislativo, pues tiene esos espacios muy bien delimitados dentro de su ley orgánica. Y naturalmente no puede quedar pues la Junta Directiva con ese espacio vacante y de inmediato van a proceder a nombrar a quien ellos consideren sea la persona más idónea. Será un procedimiento de votación. Así Realmente creo que en la historia reciente no habíamos visto una situación como esta de Claro. tener entonces que elegir a alguien más, que se diera la separación así de alguien que perteneciera. Y creo que también las modificaciones últimas que se hicieron respecto a el quehacer legislativo, el hecho de el transfugismo, por ejemplo, que era lo que se buscaba Por supuesto. evitar, pues dejó varias limitantes y dejó varias consecuencias para estos cambios en las bancadas que algunos indican que se usan como una estrategia y otros pues indican también que es parte de los derechos y de la razón de poder entonces ir en la línea de la agrupación de la bancada, y quien ya no se quiera o definitivamente la agrupación pues ya no vea que está en la misma línea, pues deciden hacer estos cambios que vemos aquí hasta donde llegó la bancada Voz para poder entonces separar de las líneas precisamente a la diputada Karina Paz. Mira, cuando hablamos de una bancada dentro del Congreso de la República, necesariamente tienes que pensar en que la cantidad de miembros que están allí, hombres y mujeres, deben ir en una misma línea de pensamiento, La ideología, ¿no? sobre Política. todo de votación. Hemos tenido casos en donde pues, tú visualizas que una cantidad de diputados de un bloque dicen sí a algo y votan y otros no. Por supuesto, tienes ese derecho y el libre albedrío de decir, miren, yo aquí no voy a dar mi voto. Pero realmente en la mayoría de casos, creo yo, de cada 10 espacios, por poner un número, por lo menos me atrevo a decir que en 8, si no es que 9, todos los diputados votan en la misma Están línea. alineados. Exactamente. Ese concepto se maneja mucho en nuestro país y sobre todo cuando se trata de analizar las acciones que se impulsan dentro del Congreso de la República, estar alineados, ¿verdad? Y es ya de toda la vida. Entonces,
es muy raro cuando esto no sucede. Y lo que pasó justamente fue que en algún momento vieron que las actitudes, actividades, decisiones, todo el ámbito de aplicación del día a día de la diputada Karina Paz no hizo, pues obviamente ya ese match con lo que estaban realizando los otros diputados de la bancada, y es ahí donde se torna el pleito, el problema. Justamente la diputada estaba fuera de Guatemala cuando se dio este esquema el año pasado y pues naturalmente miremos hasta dónde llegó. Como tú bien lo dices, el derecho de petición fue afectado, pues no puede violentarse, no, la autoridad no tiene esa atribución ninguna, se debe responder y cuando se violenta esto, pues entonces como hay una violación sistemática de tu derecho constitucional, pues acudes a la Corte de Constitucionalidad. Tienes dos alternativas, o que te digan que sí o que te digan que no. En este caso fue positiva la resolución para la bancada Voz. Y aquí tenemos entonces la resolución. Estaremos pendientes de las reacciones que genere obviamente en la diputada Karina Paz, que va a pasar también la respuesta de la Junta Directiva. Así que es un tema que le daremos seguimiento para que ustedes lo conozcan en nuestras emisiones. Vamos a hacer una pausa con ese tema.